Hola currantes, muchos lo habéis pedido y aquí lo tenéis, el tutorial más completo sobre MyInvestor, donde veremos todo lo que necesitas saber sobre este neobanco, sobre cómo funciona, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer. Todo te lo voy a enseñar con mi propia cuenta para que veas casos reales con números reales, y también nos va a servir para ver las últimas novedades que ofrece MyInvestor y que han ido introduciendo en los últimos meses. Para ello vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, muy rápidamente, ¿qué es MyInvestor? Luego vamos a pasar y veremos cuál ha sido mi experiencia con MyInvestor para que sepas qué es lo que te puedes esperar, cuáles han sido los puntos más negativos, los más positivos, y que tengas la experiencia real de un usuario que lleva más de 2 años con esta aplicación. Veremos muy rápidamente el proceso de abrir una cuenta y qué es lo que te puedes esperar. Y también veremos qué es lo de la cuenta 1%, cómo la puedes ver en MyInvestor, qué información te dan y cómo puedes acceder, que verás que es sencillísimo. Veremos después cómo se puede hacer un traspaso de fondos en caso de que tengas fondos de inversión en otras comercializadoras y los quieras pasar a MyInvestor, también lo vamos a ver. Y también algo más importante en mi opinión, que es cómo invertir en fondos, tanto indexados como de inversión, y cómo se hacen las aportaciones periódicas en MyInvestor y cómo lo verás luego en esta aplicación. Finalmente veremos también cómo se invierte en las carteras indexadas o lo que es el RoboAdvisor de MyInvestor. Veremos una de las novedades, que es cómo invertir en Urbanitae, cómo se nos aparece esto en el dashboard de MyInvestor. Veremos qué información fiscal nos da este neobanco y veremos una de las últimas novedades también, que es el crédito para invertir en fondos de inversión. Como veis, vamos a tener un montón de información, pero si aún quieres tener más y mi experiencia en casos más en concreto, te dejo aquí la playlist para que consultes toda mi experiencia con MyInvestor en los últimos meses. Vamos para allá. MyInvestor, en pocas palabras, es un neobanco, y un neobanco es como un banco tradicional pero que no tiene sucursales. Todas las operativas se hacen online, lo cual es mucho más ágil y además es más accesible para las personas que viven en pueblos o ciudades que no dispongan de sucursales de los bancos tradicionales en los que quieran trabajar. Y como neobanco ofrece los servicios típicos desde hipotecas, pero también tenemos una parte más importante, que es la comercialización de fondos de inversión. Fondos de inversión que puedes invertir individualmente en ellos, en fondos indexados, fondos de inversión, o bien en una cartera que ya te viene hecha, que es lo que se dice el RoboAdvisor, que tiene diferentes perfiles de riesgo, con carteras que ya te asignan una serie de fondos. Estas carteras tienen un coste algo mayor que lo que sería invertir en fondos individualmente, porque MyInvestor hace la gestión. Y además también, si lo que no quieres es invertir, simplemente quieres tener tu dinero en MyInvestor, tienen la cuenta 1%, que te da hasta un 1% del capital que tengas invertido en MyInvestor, hasta los primeros 15.000 euros y el primer año. Luego ya los siguientes años ya baja ese tanto por ciento. También ofrecen posibilidades como poder sacar el dinero en cajeros con las condiciones que veis aquí, que es tener mínimo 3.000 euros invertidos, o si no la hipoteca. Eso ya son en caso de que necesitéis unos servicios más específicos. Finalmente, solo tienes que saber que MyInvestor actúa como agente bancario de Andbank, que es ahí donde va a tener tu dinero depositado, y está supervisado por el Banco de España y por la CNMV, por lo cual gozas con las mismas garantías que teniendo tu dinero en cualquier otro banco tradicional. Mi experiencia con MyInvestor desde que empecé ha sido buena. Sí que durante el alta tuve algún problema, y es que en la cuenta de inversión, que luego veremos, no me aparecía la vinculación con la cuenta corriente, por lo cual si yo quería invertir en fondos no podía disponer de ese dinero de la cuenta corriente. Lo que hice fue llamar a MyInvestor y en cuestión de un par de días estaba solucionado. Seguramente era una cuestión técnica. Sé de otras personas que también han tenido problemas al darse de alta, pero luego, una vez ya estás dentro de la aplicación, los problemas ya son bastante pocos. Al menos yo, en mi experiencia, el único problema fue el que os comentaba. Otra incidencia que también pasa a veces es que están en mantenimiento de la aplicación, igual que es acceder un fin de semana a una hora en concreto y tienes que esperar unos minutos para poder acceder, que es igual, si tienes mucha prisa puede ser un problema, pero normalmente en cuestión de minutos está solucionado, ya puedes utilizar la aplicación. Y por lo demás, pues yo lo sigo utilizando, porque para tener parte de liquidez está bien, porque luego para hacer el traspaso a los fondos también es bastante sencillo, puedes programar las transferencias, como luego veremos, y además es que hay multitud de fondos de inversión, fondos indexados, que no te los acabas, y además van introduciendo otras opciones, como sería la inversión a Urbanitae para invertir en inmuebles
desde la aplicación de Urbanitae, o por ejemplo la posibilidad de pedir un crédito para invertir en fondos de inversión, que también veremos. Así que ahora vamos a ver cómo se abre una cuenta muy rápidamente con MyInvestor. Lo primero que tenéis que hacer es ir al enlace que tenéis en la descripción del vídeo o en el comentario fijado, y ahí os llevará a la landing page de MyInvestor. Una vez estáis aquí dentro, solo tenéis que ir donde pone Hazte cliente. Aquí podéis decidir si abrís con un solo titular, con dos titulares o con un menor como titular, lo cual está bien para los que tenéis hijos ahora y queréis tener una cuenta compartida con ellos. Vamos a probar solamente el de con un titular. Y aquí me aparece esto porque ya me indica que tengo una cuenta, porque lee las cookies de MyInvestor, pero simplemente tenéis que poner aquí la información que os requieren y aceptar aquí lo que serían las políticas de privacidad y aceptar recibir si queréis o no, esto es opcional, y ya podéis dar a continuar. Luego tenemos aquí los términos y condiciones de Electronic Identification, que esto simplemente es para dar consentimiento, para proceder con este procedimiento de darte alta en MyInvestor, y aquí como tenemos que hacer una parte que tenemos que no grabar un mini vídeo, pero sí enseñar nuestra cara, porque será la manera de demostrar quiénes somos para temas legales, pues simplemente tenemos que aceptar esto y podemos proceder. Luego aquí pues tenemos que escanear el documento, escanear nuestro rostro, que tenemos que darle a play para poder hacer esto, tenemos que tener una cámara para hacerlo, y finalmente continuamos. El proceso puede parecer complicado, pero es para cualquier neobanco el mismo, porque por temas legales tienes que demostrar tu identidad, es un banco, y tienes que poner pues toda tu información legal. Luego ya los procesos que vienen después, los pasos, son simplemente de ir firmando contratos, de ir aceptando y simplemente hasta llegar al final, que es cuando ya se te abre la cuenta y te mandan la documentación al mail que has proporcionado. Ahora vamos a ver esto de la cuenta 1%, cómo funciona y de qué manera te aparece en MyInvestor. Esto que tenéis aquí es mi posición global. En la posición global tenemos dos cuentas. Una es la cuenta en efectivo, que es esta que tenemos aquí de efectivo real, y luego si tú quieres puedes tener el dinero también invertido y se te aparece aquí donde pone inversión, pero esto no es obligatorio, aunque por defecto tendrás las dos cuentas. Cuando empiezas en MyInvestor obviamente te aparecerá a cero la cuenta corriente, pero te aparece el IBAN. El IBAN es el número de cuenta que tienes y que si tú quieres aportar dinero a esta cuenta es como una transferencia normal, lo puedes hacer desde tu banco que ya tengas a pasar aquí el saldo o pasar el dinero que quieras tener en MyInvestor. Una vez haces esa transferencia te aparecerá en tu historial algo parecido a esto. Yo, por ejemplo, pasé 500 euros a MyInvestor, que es lo que pone aquí ahorro 1. Si entramos, veis el detalle de la operativa, la transferencia SEPA, el día de la operación. Y luego tenemos aquí los movimientos que hice de inversión, pero esto no nos interesa ahora. Esto es lo que nos interesa, que es el periodo este que tenéis. Aquí veis que tenemos 25 céntimos, que si entramos, aquí os pone liquidación de intereses. Esto coge el saldo que me queda restante, que eran 300, porque habéis visto que invertí ya 200 en un fondo de inversión. Y de aquí pues te calcula el importe, que son 25 céntimos, porque la rentabilidad, los intereses es el 1% anual, lo cual lo que nos quedaría serían 25 céntimos, o lo que sería lo mismo, 3 euros al acabar el año si mantuviera este saldo, pero si lo vas cambiando se va recalculando según el saldo que vas teniendo. Esta cuenta 1% es automática, no tienes que hacer nada. Una vez haces la transferencia y automáticamente te irán dando los intereses mes a mes de todo lo que tengas en la cuenta corriente. También te recomiendo que si quieres tener más rentabilidad, que pases más dinero al principio, que es cuando tienes el 1% el primer año, y luego ya los siguientes años, si quieres, pues vas teniendo menos o inviertes más o como quieras. Pues es la manera más fácil de obtener lo máximo de esta cuenta 1%. Ahora bien, si tú ya tienes tu cuenta abierta y lo que quieres es traspasar fondos que tengas de otra entidad, ya sea de un robo-advisor, ya sea de otro banco, a MyInvestor, es muy sencillo. Solo tienes que ir aquí donde pone inversión, y esto sería mi panel principal de inversiones. Si vais aquí donde pone traer fondos, aquí tenemos diferentes opciones. En primer lugar, tienes que saber si el fondo que vas a traer y lo vas a traspasar al mismo fondo, es decir, si tienes un fondo con un ISIN en concreto, lo quieres pasar a MyInvestor para el mismo fondo, ahí tienes que seguir unas instrucciones particulares, que es lo que te pone aquí de consultar el PDF. Si el leasing del fondo es otro, es decir, lo quieres pasar de un SP500 que tengas a saber dónde y lo quieres pasar aquí a un Vanguard Global Stock, por decir algo, pues aquí tienes que poner el leasing de tu fondo, que el leasing siempre lo tienes que saber, lo tienes que tener en algún sitio porque es legal tener la identificación de ese fondo, y si no, lo pides a tu entidad.
y lo pones aquí. Luego el traspaso puede ser total o parcial, es decir, puedes pasar todo el fondo o bien si solamente quieres pasar una parte. Si quieres pasar todo, dejas en total, si no, vas a parcial y tienes que poner las participaciones que quieres traspasar. Si no, simplemente pones el total y ya estará. El NIF comercializador es la entidad que posee ese fondo en custodia. Por ejemplo, imagínate que lo tienes en el BBV. Aquí te aparecerán las dos entidades que son comercializadoras de fondos, pero tienes que asegurarte de cuál es. Esto todo en la documentación del fondo te debería aparecer. Así que tiene que estar todo bastante claro. Luego aquí tienes el código de la cuenta partícipe, que es como el nombre de la cuenta que tienes abierta. Todas las cuentas tienen un código, así que también tienes que recuperarlo. Todo eso también, lo que te decía, lo puedes pedir a la entidad para que te lo faciliten y saber que estás poniendo la información correcta. Y luego ya te quedaría elegir el fondo al que lo quieres traspasar. Piensa que un traspaso es cambiar cromos, es cambiar de un fondo que tengas a otro, por lo cual también tienes que saber cuál va a ser el fondo de destino al que lo vas a pasar. Imaginemos que es el de True Value Fee, uno de los más populares actualmente. Aquí te aparecerá toda la información de rentabilidad, la información de gestión, las comisiones. Las comisiones piensa que van a depender de cada fondo. Esto ya no es MyInvestor, esto es cada fondo tiene sus comisiones. El fondo de gestión activa son más caros, pero si por ejemplo ponemos uno que fuera de gestión pasiva, imaginemos este del SP500, tenemos aquí las comisiones que tendríamos, que son mucho más bajas. Todo esto, bueno, simplemente ya lo sabes, pero para que quede claro cómo funcionaría. Finalmente, confirmas que has leído, que lo entiendes, y el aviso legal, pues simplemente tienes que rellenarlo y continuar y firmar. Y automáticamente se empieza el proceso. El traspaso de fondos en principio no conlleva ninguna comisión para traerlos. Sin embargo, tienes que consultar con la entidad en la que tengas el fondo que no haya algún tipo de penalización por sacar el fondo, por liquidarlo antes, si hay un periodo de carencia, por lo que sea. Todo esto lo puedes hablar con la entidad. Una vez tienes esa información ya puedes proceder, tal como hemos visto, a hacer el traspaso. ¿Y cómo se invierte en fondos de inversión, fondos indexados? Vamos a verlo. Volvemos a la posición global, ¿vale? Tenemos aquí la cuenta, tenemos la cuenta corriente y luego tendríamos aquí abajo fondos de inversión. Tú cuando abras la cuenta estará a cero, obviamente, pero también tendrás esto activado. Solo tendrás que ir aquí donde pone fondos de inversión, te pondrá el titular de la cuenta, te pondrá el código de esa cuenta y vas aquí dentro. Eso te aparecerá en blanco porque como no tendrás ningún fondo, pues es lo normal. Y lo que tienes que hacer es, si antes decíamos traer fondos, ahora tenemos que ir a comprar fondos. Lo que os decía antes, que tenía un problema con MyInvestor cuando me di de alta, es que aquí, donde te pone mi cuenta de MyInvestor, no me aparecía nada. Entonces no podía disponer del saldo que había traspasado para poder hacer luego la inversión. Cuando hacéis vosotros el alta, esto os deberá aparecer ya con una cuenta y ya con el saldo disponible una vez hagáis la transferencia que hemos visto antes. Ahora solo tenemos que decirle a MyInvestor qué fondo queremos, en cuál queremos invertir. Ya deberías saber cuál es el fondo porque aquí solamente tienes un listado, pero por ejemplo imagínate que vamos a uno de los más típicos, por ejemplo el Vanguard US 500. Te aparece aquí la información que veíamos antes de la rentabilidad. Y la compra te pone que lo puedes hacer o en efectivo o en participaciones. Eso solamente para que tú indiques cómo quieres poner el saldo. Yo normalmente lo hago en efectivo y le digo directamente el efectivo neto que quiero poner. Bueno, lo que he hecho es cambiar a un fondo que tuviera la divisa en euros para que sea más sencillo. Ahora veis que aparece aquí euros. Aquí podéis poner directamente el valor que queréis poner aquí para invertir. Podéis poner, por ejemplo, 200 euros y os calcula las participaciones. Aquí tenéis ya la información de cuándo se compra, de los importes mínimos para comprar participaciones, de las comisiones y luego ya una vez habéis leído los datos más importantes sobre este fondo, ya podríais firmar y ya se programaría esta compra. Sin embargo, yo lo que hago muchas veces es hacerlo de forma periódica. Es decir, en lugar de poner los 200 euros que vemos aquí, yo lo hago pues quizá mes a mes para aprovechar el dollar cost average. De esta manera lo que hago simplemente es, me voy aquí donde pone realizar inversión de forma periódica, si le damos que sí, aquí puedes elegir la frecuencia, que tendríamos diferentes estilos, tendríamos cada 2 días, cada 3 días, cada 4, semanal, cada 2 semanas... Bueno, un montón de frecuencias diferentes. El inicio del próximo día, podéis poner que sea a partir del día 10. Y luego también le podemos decir la fecha de fin de vigencia, que es cuando se dejará de hacer esas aportaciones. Una vez ya las aportaciones se van haciendo, os aparecerá un historial que es como este que tenéis aquí. Podéis ver el fondo al que se están pasando, veis el estado de la orden que puede ser ejecutada o iniciada
y aquí podéis ir viendo todo lo que se va traspasando para tener toda la información y que sepáis hacia dónde va el dinero y cuándo lo hace. Aquí tenemos, veis, el tipo de orden y la primera orden, que es la inicial. ¿Y qué pasa si tenemos una orden hecha, tenemos unas aportaciones planeadas, pero nos hemos equivocado, queremos cambiar algo? ¿Se puede cambiar? Sí, vamos a verlo. Podéis clicar en cualquiera de las aportaciones que ya se han hecho y simplemente pues le dais aquí, os saldrá el estado de esta aportación y podéis ir aquí a anular orden. Otra manera es yendo a la primera aportación que se ha hecho, que es esta que ponemos aquí de inicial. Si le dais otra vez aquí, veis que aparece diferente. Aquí aparece el botón de gestionar. Si vais a gestionar, podéis o anular o modificar orden periódica. Si le damos a modificar, os indica que se va a afectar a todo lo que serán las futuras órdenes, lo cual es lógico, y simplemente deberíamos ir a de acuerdo y ya podemos hacer los cambios que hicieran falta. De esta manera sabemos que si cometiéramos un error o queremos cambiar la orden periódica por lo que sea, todo se puede hacer desde la aplicación de MyInvestor. Un punto aparte respecto a la inversión en fondos de inversión indexados en MyInvestor es que también puedes utilizar el buscador que tienen en su web, que es este que os enseño aquí, porque aquí podéis utilizarlo para buscar los fondos que os interesen, para buscar fondos indexados o fondos de inversión activa, y de esta manera podéis ver también los ISINs, así cuando estáis dentro de la aplicación ya podéis poner directamente el ISIN porque ya lo habéis buscado aquí en este buscador. En este buscador, si pones, por ejemplo, puedes buscarlo por las gestoras, podéis poner Vanguard, si queréis que sea un fondo global, y luego podéis aplicar los filtros. Ya veis que os aparecen todos los fondos que hay de Vanguard, que vais a ver que son muchísimos. Yo recomiendo ya que tengáis una idea de lo que queréis. Podéis fijaros quizá también en la divisa, porque así podéis ir filtrando para tener solamente fondos en euros, que quizá es mejor para los que empiezan, para cubrir el riesgo divisa. En fin, que hay miles de maneras de poder buscar estos fondos. Pero ahora vamos a ver para esas personas que lo que queréis es ir directamente a las carteras indexadas de MyInvestor. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué son estas carteras. Recuerda que tengo vídeos sobre ello aquí arriba en la playlist de MyInvestor, pero para que sepas un poco cómo funcionaría la diferencia con invertir en fondos indexados o de inversión de manera individual. Para invertir en carteras indexadas, una vez estamos dentro ya de MyInvestor, solo tenemos que ir aquí abajo donde tenemos fondos de inversión, vemos que tenemos la opción de carteras indexadas. Le damos a me interesa y aquí empezamos a tener la primera información sobre las carteras. En primer lugar, una diferencia es que solo se puede invertir a partir de 150 euros la primera aportación para que te abran estas carteras. Pensad que aquí no estamos invirtiendo solamente en un fondo, sino que van a ser varios y MyInvestor se va a encargar de gestionar y de hacer los rebalanceos, que es dar más peso a uno u otro fondo según cómo vaya el mercado. Otra diferencia es que obviamente antes en los fondos indexados o de inversión la comisión que pagábamos era solamente la de ese fondo y también la de custodia, pero en este caso tenemos que añadir la comisión de gestión de MyInvestor, que es, como veis aquí, de un 0,15% por hacer la gestión de carteras, porque hay un trabajo por parte de este banco para hacer este proceso. Sin embargo, esta comisión es de las más bajas que podemos encontrar dentro de lo que sería el mundo de los robo-advisors o la gestión automatizada. En resumidas cuentas, MyInvestor tiene 5 carteras. Cada cartera tiene una serie de fondos y con un peso diferente. Las carteras más conservadoras, como por ejemplo tenemos aquí la clásica, que ya veis que pone riesgo bajo, son las carteras que tienen más renta fija versus renta variable, lo que sería lo mismo inversión en empresas o en bolsa. Lo que tenemos en el otro lado sería la cartera metal, que tiene un riesgo más alto, o riesgo mejor dicho, o volatilidad, quiere decir que tiene más oscilaciones en el mercado, lo cual veremos subidas y bajadas más abruptas, pero a largo plazo suele tener mayores rentabilidades. Es importante ser muy sinceros con nuestro nivel de riesgo, nuestra tolerancia, también saber en qué horizonte vamos a invertir, porque horizontes muy cortos de tiempo, veremos que carteras como la metal pueden ser algo peligrosas porque el mercado puede hacer subidas y bajadas muy significativas, sobre todo como las que estamos viendo ahora en el 2022, y esto puede asustar a más de uno que no estaba preparado y que quizás su nivel de riesgo no era el que realmente puso en su inversión. Las rentabilidades que han ido dando estas carteras, vemos por ejemplo la clásica desde el 24 de junio del 2020 al 31 de marzo del 2022, tiene una rentabilidad de un 1,5, luego tendríamos la POP que ha tenido un 10,9, la Indy un 21,1, la ROC un 28,9 y finalmente la Metal, lo que veíamos, un 35,7. Siguiendo con la Metal, imaginemos que vamos a invertir en esta cartera
y le decimos pues que vamos a empezar con 150 euros, que es lo mínimo. Haremos aportaciones, pues imaginemos de 200 euros y durante 25 años. Nos indican aquí el dinero cómo puede crecer. En escenarios muy positivos, teniendo en cuenta que no van a haber grandes crisis y que se va a mantener la rentabilidad lo más alta, pero dentro de un escenario que puede ser real, tendríamos que el dinero podría crecer hasta 237.000 euros. En el escenario normal o que se suele dar más regular, 200.000, y el mínimo, que sería en el escenario más pesimista, con mayores crisis, mayores escenarios negativos, tendríamos 171.000 euros. Todo esto de aportaciones de 60.000 euros. Aquí podemos ver el histórico para ver cómo se refleja en el gráfico. Obviamente, si empiezas con más cantidad de dinero, eso va a tener un peso más significativo luego a largo plazo. En el histórico también podemos ver cómo se ha ido comportando la cartera versus el índice de referencia. Vemos que algunos años se ha ido comportando mejor la cartera que el índice y viceversa. Esto es backtesting, es decir, la cartera no existía, pero lo han calculado con la cartera como si hubiera existido en ese periodo de tiempo. Y vemos luego que tendríamos en el 2021 que la cartera acabó batiendo lo que sería el índice. De la misma manera podemos ver un poco las rentabilidades acumuladas hasta el día de hoy, si hubiéramos empezado en el 2007 hasta la actualidad. Pero si lo vemos, por ejemplo, desde el lanzamiento, vemos que sería de un 25%, luego anualizado un 18%, y luego tendríamos la volatilidad de un 9% con un ratio de Sharpe del 2%. La ventaja que tienen estas carteras es que, como has visto antes, hay infinidad de fondos y le puedes dar el peso que tú quieras en tu cartera, pero de esta manera te aseguras que tienes una cartera diversificada. A la vez no tienes que preocuparte por ir cambiando el peso de un fondo a otro, porque esto es lo que hace MyInvestor y por eso pagas el 0,15% y solo tienes que hacer aportaciones periódicas, como hemos visto antes, que era bastante sencillo. Una de las novedades que trajo MyInvestor el año pasado fue la posibilidad de utilizar la aplicación de MyInvestor, de este neobanco, para depositar dinero para luego invertir en Urbanitae. Urbanitae es una plataforma de inversión en inmuebles, en proyectos inmobiliarios, que lo que hacen es un crowdfunding para que tú pongas tu dinero en un proyecto en concreto y a partir de ello tengas una rentabilidad que va a cambiar dependiendo del proyecto. Todo esto ya lo expliqué en este vídeo, donde ya analicé esta alianza entre MyInvestor y Urbanitae. Para ir a la plataforma de Urbanitae es muy sencillo. Dentro de MyInvestor tenemos aquí la parte esta que pone crowdfunding Urbanitae, y si le dais a me interesa os pedirá dar de alta, pero luego en el vídeo que os he puesto antes explico cómo se hace, y una vez está hecho, ves que nos aparece aquí ya la información de Urbanitae. Ya nos indican que para algunos proyectos el máximo a invertir son 3.000 euros si no eres un inversor acreditado, o de 10.000 euros en un periodo de 12 meses. Dentro luego de esta plataforma podemos ver los diferentes proyectos y tenemos aquí las diferentes posibilidades. Ahora no hay ninguno abierto, así que no puedo enseñar ninguno que esté ahora disponible para invertir, pero si por ejemplo vamos a financiados, podemos ver un poco los que se han financiado en los últimos días, las últimas semanas, como por ejemplo este que había del proyecto Deltas de Madrid, o este que era de un alquiler de trasteros. Otra información importante de MyInvestor es la información fiscal. Al final esto es un banco y queremos saber qué está pasando con nuestro dinero, qué es lo que tenemos que declarar, qué no hay que declarar. Todo esto lo tenemos reflejado en la información fiscal que MyInvestor nos deja en la aplicación. Si vais a vuestra cuenta, aquí donde sale vuestro nombre, vais a mis documentos, aquí tenemos la información fiscal de cada año y costes y gastos de los fondos si estáis invirtiendo. Os enseño rápidamente algunos datos. Por ejemplo, esto sería de la cuenta 1%, que ya también practican la retención automáticamente, así que no tenéis que hacer nada. Y luego tenemos aquí todo lo que he ido aportando a los diferentes fondos, lo que hice, esto creo que fue del 2020. Y al final es importante saber que si no vendéis nada, si no estáis liquidando ninguna posición, no hay que declarar nada. Todo esto se hace una vez ya estás vendiendo alguna participación en los fondos. Por eso lo recomendable es que si no te hace falta el dinero, que en lugar de liquidar, hagas traspasos para no tener que pasar por Hacienda hasta que liquides. Lo último que ha añadido MyInvestor es la posibilidad de poder invertir de manera apalancada en fondos de inversión. Apalancado significa que tú pides un préstamo de X cantidad y utilizas ese préstamo para invertir. Esto ya cada uno tiene que evaluar y analizar si le conviene y si se atreve a hacerlo, porque eso ya hay que vigilarlo bastante, porque es un préstamo que conlleva intereses. Y si además inviertes y obtienes rentabilidades negativas,
estamos hablando de que tu rentabilidad total va a ser todavía peor. Pero es una opción que mucha gente estaba pidiendo y ahora MyInvestor da la posibilidad. Te voy a enseñar rápidamente cómo funciona. Dentro de la página de MyInvestor, de tu panel principal, tenemos aquí la información. Yo, por ejemplo, tengo disponible hasta 8.000 euros para pedir como préstamo para invertir. Si vamos aquí a Me Interesa, te indica aquí las diferentes informaciones que necesitas saber, de cómo funciona, de cuándo revisan tu documentación y cuándo firmas el contrato. Y si solicitas tu crédito, tienen dos opciones. Uno que es el MyCredit Inversión para invertir directamente en fondos y luego tendrían aquí el de MyCredit Consumo. Vamos a hablar solamente de este, el de inversión. Clicamos aquí, tenemos dos opciones. Una es la flexible, que aquí los productos en los que inviertes no se bloquean. Y aquí tenemos el límite por 2, que aquí sí que los fondos en los que inviertes y que utilizas como garantía quedan bloqueados porque estás pidiendo más dinero, por lo cual necesitas más garantía. Si vamos al flexible, vamos a solicitar tu crédito. Y aquí tenemos dos opciones. Una es MyCredit Plus, que es firma ante notario, lo cual ya tienes que desplazarte a un notario para firmarlo, pero el TIN que te quedaría es del 1,5, lo cual es muy bajo, está bastante bien. Y luego tendríamos el otro, el MyCredit firma 100% digital. Aquí el TIN se multiplica por 2, es de un 3%. No es demasiado alto, pero comparado con el otro, obviamente aquí hay una diferencia. Si clicamos en el que se firma digitalmente, por ejemplo, continuamos. Y aquí le puedes decir las garantías que vas a aportar. Si es solamente efectivo, si van a ser los fondos o van a ser las dos cosas. Imaginemos que yo pongo las dos cosas, los efectivo y fondos. Y decimos que sí, aportar como garantía todo efectivo y todo fondo. Tenemos que sí. Aquí indica todo lo que tengo actualmente en MyInvestor. Y si continuamos, vemos aquí todos los fondos que tenemos aquí como garantía. Me extraña que no me sale uno de los fondos que tengo actualmente. No sé si es porque tengo programadas aportaciones. Eso no acabo de saberlo. Pero bueno, simplemente vais a continuar y os pone el límite máximo de crédito que podéis pedir, que aquí en este caso sería de 4.320 euros, 25 euros. Como veis, MyInvestor va añadiendo poco a poco nuevos productos, nuevas funcionalidades. Yo por ahora estoy bastante contento. Como te decía antes, te dejo el enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, por si quieres acceder a esta aplicación, y también puedes acceder, como te decía, a la playlist con toda la información que voy sacando de este neobanco con el que trabajo, con el que estoy contento, y por eso hago contenido para ver si te puede aportar algo de valor a ti y te es útil. Espero que te haya servido, que te suscribas y le des al like si te ha gustado esto, y para todo lo demás, como siempre, nos vemos en Twitter, Instagram y si no por YouTube.